Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del jefe de Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Rodrigo Álvarez, por medio del cual informa situación de desminado en Chile, correspondiente al cuarto trimestre del año 2019. Memo del director de Asuntos Parlamentarios, señor Luis Salinas Ruiz, por medio del cual pone en conocimiento de la comisión que la Embajada de la República de Corea ha solicitado por nota una visita del embajador Keun Ho Yang con esta instancia parlamentaria. En dicha nota no señala fecha ni temario en particular, para lo cual solicita se indique la factibilidad de concretar esta entrevista en la fecha que se estime pertinente para coordinar las acciones correspondientes. Oficio del Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, mediante el cual remite informe de gestión de la Ley de Presupuestos correspondiente a los años 2019 y año 2020. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra en relación a la cuenta, quiero solicitar a todos que le podamos enviar una carta al presidente del Senado, porque ocurre que el día jueves una sala de la Cámara del Congreso en Santiago va a llevar el nombre de nuestro querido Mariano Montesilla. Y lamentablemente por nosotros estar aquí en el Congreso no vamos a poder participar. Entonces que pedirle al presidente del Senado que se pudiera postergar hasta el lunes esa ceremonia que nos permitiría a todos los miembros de la comisión poder participar. ¿Habría acuerdo para mandar la carta? Muy bien, acordado. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Muy bien, si no hubiese nada mayor. Ministro, hay dos temas que no dicen relación propiamente tal con el proyecto de acuerdo, pero en aras de que vayan llegando todos, abordemos primero el tratado, el acuerdo del libre comercio. ¿Ah? Sí, yo prefiero porque después van a decir, ¿por qué tocaron el tema? No estábamos nosotros. Que son básicamente dos. La situación del secretario general de la OEA en relación a las elecciones de Bolivia, que es lo que me han planteado algunos, y esa nota que le hice llegar yo a usted de ese informe del ex canciller Hernán Felipe Razzoli en relación a la información que la CIA habría estado usando. ¿Ah? Entonces, si quiere abordamos eso mientras llegan los otros parlamentarios y en su momento, si hay varios ya, interrumpimos momentáneamente aquello y damos paso a lo anterior. ¿Le parece como procedimiento? Ya, entonces partamos primero con aquello y después nos abocamos alrededor de las 3 de la tarde al tema que yo le planteé. Bueno, señor presidente, honorables miembros de la comisión, muchas gracias por la invitación a participar en este debate del Acuerdo de Libre Comercio Chile-Brasil, pero el presidente ha planteado en el marco del derecho constitucionario que él ha ido estableciendo. Libertad no de cátedra, sino que libertad de comisión, digamos, incorporar los temas y bueno, que uno responda y con mucho gusto lo hago. Ministro, usted deberá, perdón que lo interrumpa, pero deberá estar agradecido de ese procedimiento. No, yo, porque demuestra la confianza. No, yo lo encuentro muy bueno, sí, son diálogos. Si no, sería muy fome. Por eso, porque confiamos en usted y tenemos la mejor Bien, opinión suya, que nos atrevemos a hacer esa presidente, el día 20 a 21 de este mes va a tener lugar la reunión de la OEA, en que se va a elegir al nuevo secretario general de la OEA. Hay 3 candidatos. Uno es va al proceso de reelección el actual secretario general. Un segundo candidato o candidata es la señora Espinosa, que es una ex ministra de Justicia del Ecuador, que no va con el apoyo de Ecuador, pero tiene el apoyo de algunos países de Europa, del Caribe y de Centroamérica, especialmente México. Ex canciller, sí, la señora Espinosa. La señora Espinosa es presidenta de la Asamblea de la ONU, la dirigió, está radicada hoy día en los Estados Unidos y es docente de una universidad americana. ¿Ya? El tercer candidato es un diplomático peruano de larga data
que fue el segundo en la OEA, mientras fue el secretario general el actual ministro Insulza. Ha sido una candidatura, 3 candidaturas con mucho despliegue comunicacional. Nosotros, por un tema de deferencia, hemos escuchado a los 3 candidatos que vinieron a Chile. 2 vinieron a Chile, la señora Espinosa creo que también vino, ya uno empieza a perderse con las reuniones. A los 3 se les escuchó. Es una decisión que está para toma de decisión presidencial y yo diría que son 3 perfiles con dinámicas distintas, ¿ya? Lógicamente que el secretario general que está actual es una proyección de dicha candidatura, de lo que ya se hizo hasta el momento. El candidato que presenta el Perú, Hugo de Sela. ¿Cuántos votos se requieren? 36 votos creo que son los que están en disposición. Y bueno, cada candidato que viene... ¿Se elige por simple mayoría o por algún quórum? No, lo que sucede es que se elige por mayoría absoluta y si no hay la primera vuelta hay vuelta sucesiva. No nos olvidemos que en el caso del ministro Insulza, del senador Insulza, hubo 6 o 7 votaciones hasta que se logró romper el empate que había. Pero yo diría que hay 3 candidaturas. La primera, secretario general, que es una prolongación de lo que se está haciendo en la OEA hoy día. Otra que representa a la señora Espinosa, quien ha planteado necesidad de hacer ajustes e incorporar nuevos temas y principalmente hacer un ajuste en cuanto a la estructura y compromisos, porque los recursos de la OEA son escasos. Y finalmente está el candidato de Sela, que lo que también ha planteado y he venido a ver representa una posición más tradicional de un rol de un secretario general. Votar por uno u otro conlleva decisiones políticas y vuelvo a señalar, es un tema que se tiene que ver en los próximos días por el presidente de la República, luego de haber escuchado a ellos. Nosotros entendemos que no es una decisión neutra y por tanto se está barajando esto en términos tales de buscar una solución que represente los intereses no solamente de la coyuntura, sino que el futuro también de la OEA. Pero entendemos que es un tema discutible. ¿Alguna consulta sobre esto? Presidente, llega ministro, no sé qué opinión tiene el gobierno o usted en particular sobre esta situación que se ha dado en el caso de la elección de Bolivia, donde un prestigioso centro de estudios universitario ha dado a conocer de que en la elección de Bolivia no hubo fraude como se señaló en un comienzo, y claramente no olvidemos que el secretario general actual de la OEA fue uno de los principales impulsores en señalar que esa elección estaba objetada y que hizo comentarios bastante fuertes al respecto. Entonces, creo que lo deja de ser efectiva. Yo no sé qué antecedentes tienen ustedes, pero por lo menos lo que uno ha podido leer y tener acceso da la impresión de que es una investigación seria, que es un estudio serio, que lo hace un centro de esa envergadura. Entonces tengo la impresión de que, de mi opinión personal, que queda en una situación bastante incómoda el actual secretario general de la OEA. No sé yo qué información manejan ustedes al respecto, pero creo que son muy graves las conclusiones de ese estudio y que, vuelvo a reiterar, dejan al secretario general de la OEA en un cuadro muy, muy complejo. Presidente, efectivamente hubo una universidad americana, 3 académicos de ella emitieron un informe donde señalan de que tiene una opinión diversa de la representada por el Comité Técnico de la OEA. Terminan diciendo que si hubiera habido no sería tan determinante. Hacen una matización de la afirmación. Esto es distinta de la opinión que vertió la OEA en su momento, que habría habido una intervención tal que estadísticamente influía en el proceso de elección. No nos olvidemos que
si entre el primer candidato y el segundo, si no se obtenía la mayoría absoluta o 10 puntos de diferencia, entonces tenía que irse a una segunda elección, y esa segunda elección presentaba la particularidad que el presidente Evo Morales, que iba a reelección, se enfrentaría con una oposición difusa, pero que podría unirse en torno al rechazo de su persona. Por eso era discutible, el porcentaje estaba muy cerca. En definitiva, no nos olvidemos que el presidente Evo Morales en su momento estuvo dispuesto a hacer una segunda elección, es decir, a entrar en negociaciones para que no tuvieran una segunda elección. Al final se produjo ese levantamiento de las policías, la invocación de un general teniéndose presente, que para nosotros suena raro y que en la ley de la Fuerza Armada Boliviana había una cierta consagración rara. Yo lo único que le puedo decir, presidente, es que nosotros hemos sido extremadamente prudentes en nuestras relaciones con Bolivia. Más allá de quién gobierna Bolivia, nosotros queremos establecer una política de Estado con Bolivia. Queremos que esa política de Estado surja de un diálogo de académicos, de representantes del gobierno y de oposición, que hay una comisión hoy día trabajando en el ministerio. Y creemos que es importante que esta política de Estado esté con Bolivia para que no tengamos cambios de rumbo según quien sea el ministro de Relaciones Exteriores. Aquí hay un virus en el ministerio que se llama que cada ministro que llega cree que va a solucionar el problema de Bolivia. Y eso es un virus que hay que lograr contener. Este es un tema de Estado, tenemos que tener una política de largo tiempo con Bolivia, donde nosotros tengamos muy claro cuáles son nuestros intereses, nuestros objetivos, tratar de conciliar esos intereses y objetivos con Bolivia y no estar en una posición cambiante según creyendo que el cambio de constelaciones políticas allá o acá puede generar nuevos rumbos. En el marco de esa definición de una política de Estado es que hemos sido extremadamente prudentes en nuestras declaraciones. Cuando se invitó en su oportunidad por el actual gobierno boliviano al cuerpo diplomático, nuestro cónsul general no participó. Solamente hemos tenido un encuentro en el marco del Mercosur en Brasil, donde hubo una foto. Pero vuelvo a señalar, nosotros hemos sido extremadamente prudentes porque entendemos que es una situación que está infieris, está en formación y no queremos intervenir en un proceso y queremos además acelerar nuestro proceso de definición de política de Estado respecto con Bolivia. Eso es. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre este tema. ¿No? ¿Diputado? ¿Vidal? Sí. ¿Ah? Sí, eso estamos justamente hablando. Pero estamos de eso justamente hablando. De la situación compleja. Gracias, presidente. Sí, vengo llegando un poco tarde, pero lo que alcanzo a escuchar del canciller me parece bien la definición respecto a la prudencia por la situación de Bolivia. A mí lo que me gustaría saber es si el gobierno ya tomó una definición respecto de la votación para la Secretaría General de la OEA. Porque nos parece que hay un rol que ha jugado el actual secretario general, Luis Almagro, que es complejo. Precisamente el caso de Bolivia es una demostración de aquello a partir de esta controversia con los informes, pero no es el único caso donde él ha mostrado una postura sesgada y polémica. Y me gustaría saber cuál es la posición del gobierno respecto a esa definición que va a tener que tomar. Entiendo que a finales de mes es la votación y hay 3 candidaturas. No sé si hay una definición pública todavía al respecto. Pero bueno, Maya ha solicitado la palabra también. Disculpe brevemente y aprovecho de excusarme, presidente, porque yo soy parte de la Comisión Mixta de Paridad, entonces tengo que después ver el tema que nos urge. Había pensado, pero ante el 8 de marzo, pero lo que pasa es que no quiero ser repetitiva, pero es un poco la misma preocupación. Me parece muy bien la postura de Chile frente a Bolivia, pero claramente no deja de ser importante qué va a pasar, porque él dio por hecho, obviamente, el presidente de la OEA, que había fraude. Recuerdo que también, además, él en algún momento planteó que en Chile había intervención de países extranjeros. Entonces, creo que es bueno, ha sido un personaje que más bien ha sido polémico. ¿Y cuál es la postura de Chile? Creo que en ese caso
me sumo a la consulta de qué va a hacer Chile respecto a la OEA. Yo creo que es importante, no sé, puede ser que el presidente no haya tomado una decisión, pero creo que es un tema no menor lo que pueda ocurrir en Bolivia, sobre todo con lo que hemos sabido a propósito de este informe. Muchas gracias. Muy bien. Me imagino, señor ministro, que usted ya le habrá entregado su opinión al presidente. No es necesario que nos transmita a nosotros su particular opinión, pero yo me imagino que dentro de las facultades propias suyas habrá asesorado al presidente en la determinación que tiene que tomar. Efectivamente, presidente, vuelvo a señalar, son 3 candidaturas que representan miradas distintas del rol de la OEA en contexto de crisis, ¿ya? La candidatura Almagro, bueno, es la línea que se presenta hoy día, tanto respecto de Venezuela como del rol que tiene que jugar la OEA en lo que se refiere a las democracias representativas latinoamericanas. El rol de la ex ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador plantea un rol de la OEA diverso, menos activo, y con una reformulación de los temas. Ella considera que la OEA está más anclada en temas del pasado, de la conflictividad, y tiene que incorporar nuevos temas. Y finalmente el rol de el embajador de CELA, que es un embajador peruano de una larga trayectoria, es una persona muy competente, muy capaz, y que tiene experiencia porque trabajó directamente con el actual senador Insulza. También plantea una mirada diversa del rol más activo de la OEA y un rol más de mediación, etcétera. No es fácil la decisión. No es fácil la decisión. Quiero decirles que, ejemplo, Uruguay, que tiene un problema interno, digamos, ¿cierto?, el cambio de gobierno. El gobierno saliente fue el que comunicó que le daría su voto a Almagro, que bien sabemos que ha tenido un proceso de evolución en sus miradas personales, por decirlo así, ¿cierto? Y sin embargo, o involución, según como usted lo quiera mirar, señor diputado. ¿Ah? Evolución o involución, según usted quiera, pero interesante que un país como Uruguay, donde quizás la figura del actual secretario general podría ser más conflictivo, sin embargo el gobierno saliente le comprometió su apoyo, y el gobierno entrante, que lo conoce bien, se lo quitó. No, y el gobierno entrante señaló que era una política de Estado, la adoptada por el gobierno anterior, y que conservaba la decisión. Interesante, porque ahí nos damos cuenta de que no siempre las miradas del personaje que representa esto es lo que determina la votación final, sino que otras variables que juegan. Y respecto a Bolivia, yo quiero recordarle a ustedes que durante el proceso de discusión boliviana, cuando diversas personas solicitaron asilo en la Embajada de Venezuela, esta Cancillería tomó la iniciativa de contactarse con el gobierno mexicano y manifestarles que estábamos dispuestos a que aviones pudieran salir por espacio aéreo chileno y ser abastecidos en Arica donde desearan, ¿ya? Para que vean que nosotros no hemos sido un factor de conflicto, sino que hemos sido un factor de amortiguación del conflicto y de disposición. Muy bien, para cerrar el tema, diputado Vidal, finalmente. Sí, no, reconocer que en ese momento, cuando se destapó la crisis en Bolivia, al menos yo me contacté con algunas personas de Cancillería y yo sé que esa disposición fue la que plantea el ministro, me consta y quiero reconocerlo públicamente, pero el golpe de Estado que ocurrió en Bolivia y las consecuencias posteriores, incluidas víctimas fatales y personas que han sido perseguidas, torturadas, muchos que tuvieron que exiliarse, es algo que si fuera cierto el informe de estos académicos del MIT que efectivamente hay un error en el análisis, que no habría habido fraude o que si hubiese habido algún tipo de irregularidad puntual no habría sido significativa, o sea, hay una serie de consecuencias que son importantes y relevantes
en la que el propio señor Almagro, en su condición de secretario general de la OEA, tiene una responsabilidad. Por lo tanto, al menos a mí me gustaría ver proactividad por parte de la Cancillería chilena y del Gobierno de Chile en términos de exigirle a la OEA la revisión de ese informe, la constatación o la comparación, el contraste entre estos dos informes que se ponen en conocimiento, quizás revisar una auditoría externa. O sea, acá hay consecuencias materiales y humanas significativas en Bolivia que pudieron haber estado profundamente afectadas, dadas ese informe que al parecer podría contener errores de análisis, y a lo mejor no, pero creo que es importante una actividad, una acción proactiva del Gobierno de Chile en términos de pedir esa claridad. Creo que eso hablaría bien de nuestro país, en términos de buscar el conocimiento de la verdad, de lo que ahí pasó, de lo que no pasó, por las implicancias que tuvo. Ministro. ¿Usted no va a contestar esto último? No. Yo no te presento. Ya. No, lo segundo, ministro, dentro de esta, yo le hice llegar a usted y le hice llegar a todos los diputados de la comisión un artículo que escribió el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz, donde a mí por lo menos me sorprendió, en el sentido de que nuestra Cancillería y varias cancillerías de países latinoamericanos habrían sido como informantes de la CIA en un determinado momento. Es decir, una información bastante delicada si fuese efectivo. Y por eso me pareció pertinente, yo no sé acaso usted maneja algún grado de información más allá de lo que ha señalado el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz en este artículo que escribió en el Mercurio, y por eso que me pareció pertinente hacerle esta consulta. Presidente, yo no tengo información más allá de la que sale en el Mercurio. Yo luego le consulté a algunos funcionarios de la Cancillería más antiguos que me pueden informar. Efectivamente, la Cancillería chilena, igual que la de otros más o menos 50 países, compraban máquinas codificadoras a una empresa suiza que daba garantías de seguridad, y lo que se señala hoy día por el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz, que esa empresa a su vez habría sido una empresa en la cual habría tenido participación total o parcial un servicio de inteligencia americano, la CIA, y por tanto al procesar los procesos de codificación de la información e enviarse a Chile, de alguna manera estos procesos, este documento codificado Colateralmente salía, podía ser decodificado por quienes tenían las claves respectivas de la máquina codificadora. No es por tanto que el ministerio o los ministerios hayan sido informantes, sino que las máquinas codificadoras estaban las claves de las mismas en poder de un tercer país que podía acceder fácilmente a la información. Lo que yo entiendo es que estas máquinas efectivamente tendría que verificarlo, pero lo que entiendo es que nosotros teníamos máquinas codificadoras de esa dicha empresa suiza, y obviamente no estábamos en conocimiento de que, y no lo estamos hoy día todavía tampoco oficialmente, de que puedan haber habido una información como esta. Si a los señores diputados les parece bien, yo podría requerir mayores antecedentes, o ustedes podrían pedir mayores antecedentes, ¿cierto? Pero por lo menos nosotros no tenemos mayor información de ello. Antes de pedirnos el acuerdo de la comisión, diputado. Gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro, al subsecretario y a las personas que lo acompañan. Recalcar que algo que quiero que quede claro aquí, que lo dijo ya el canciller, que la Cancillería nunca ha actuado como informante en esta situación, que es la afirmación que usted generó en la pregunta que le hizo al canciller por su intermedio. Exactamente, usted que habría actuado como informante. Habría. Pero que no, porque son unas máquinas, no son personas que actuaron como informantes en apariencia. Porque es importante, digamos, en estos tiempos, y sobre todo en la política interna, el recalcar, digamos, que la Cancillería trabaja para Chile, no trabaja para otros estados, ni otros países, ni otros grupos de intereses.
y en ese sentido ratificar, digamos, que sería importante, a lo mejor incluso también invitar al ex canciller a que nos pudiera dar más información si es que él la tiene. Muy bien. ¿Habría acuerdo para invitar al ex canciller Hernán Felipe Errázuriz? ¿Sí? ¿Sobre este tema? Sí, no lo sé. Pero déjame hacer una pregunta. ¿Tiene duda? Diputado. Sí, presidente, o sea, al menos en mi opinión y leyendo, conociendo la misma información que usted, que esa columna, yo no siento que haya una acusación a la Cancillería en ninguno de los gobiernos anteriores. No, pero eso, acá más bien es una preocupación respecto a hasta qué punto efectivamente se mal utilizó esa información de carácter reservado y de carácter estratégico a nuestro país para los intereses de un servicio de inteligencia de otro país. Y si es que ahí es donde sí podría haber un problema político es si eventualmente alguna autoridad anterior o actual hubiese tenido conocimiento de esto y no hubiese hecho nada al respecto. Y ahí me llama la atención y le pregunto al canciller si es que usted conversó con el ex canciller cuando se conoció esto, porque él, ¿cómo accede él a esta información? Es simplemente una conjetura a partir de datos públicos. Él tiene información distinta. Me parece que el carácter es tremendamente delicado. Esta columna yo la leí en el verano, la comentábamos con el diputado Mirosevich, es de una gravedad significativa que bueno que no agarramos vuelo en la prensa, porque me interesa que ojalá puedan estar todos los datos, pero esa es grave, porque además no es solo Chile. Son 50 países a través de un mecanismo 120 países. Completamente además corrupto, porque a través de disfrazar la propiedad de una empresa, o sea, creo que me llama un poco la atención, perdón, canciller, que sea en directo por intermedio del presidente, pero que ustedes no tengan más información a partir de lo que se conoció. Me hubiese gustado saber que la Cancillería tomó rápidamente carta en el asunto para averiguar si esto es cierto, para dejar de usar estas máquinas, para perseguir responsabilidades políticas y por sobre todo exigirle a la empresa en el fondo las garantías de si esto ocurrió o no ocurrió, si es que ocurrió, qué se filtró, qué es lo que tienen hoy día en conocimiento no otros países respecto de nuestras comunicaciones. Me parece de verdad delicado, muy delicado. Este del año 60 hasta el año 2010, el periodo donde habría participado, es un largo periodo que operó esta información de manera colateral. En todo caso, yo quiero transmitirle a los diputados que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que fue incluso canciller también, él mismo me insinuó que este era un tema extraordinariamente delicado e incluso llegó más lejos a decirme que esto era casi motivo de una comisión investigadora. Lo que parece a mí que, y por eso yo creo que si hubiese acuerdo, yo sería partidario de invitar al ex canciller para que nos pueda clarificar esta situación. ¿Sí? ¿Te parece? ¿O hay alguno? Bueno, pero habría amplia mayoría, parece ser. Muy bien, acordado. ¿Sí? 60 y algo. ¿70? Este es el típico presente griego. Cabio Troya está contento con él y lo está usando y otro lo está mirando porque es brutal. Bien, ministro, muchas gracias por habernos permitido este diálogo que siempre es tan positivo entre los miembros. ¿Vamos a oficiar para pedir más información? No, el ministro se comprometió con nosotros a entregarnos toda la información que él pueda, y yo confío en la palabra del ministro, no es necesario recordarle. Si usted quiere lo formaliza, presidente. ¿Sí? Bueno, mejor. Si quiere, entonces enviaríamos un oficio sobre esta misma materia al ministro. Acordado. Ministro, bien, vamos al segundo tema que nos convoca hoy día, que es este acuerdo de libre comercio entre Chile y Brasil, que yo tengo entendido que es un acuerdo complementario, o más que, porque ya está firmado el acuerdo. Así que estime conveniente usted si quiere intervenir usted primero, o el subsecretario, o algún otro funcionario de la Cancillería. Tiene la palabra, ministro. Gracias, señor presidente, y gracias a los señores diputados. Si le parece bien al presidente, yo voy a decir unas palabras preliminares de la relevancia de esto. Me acompaña el subsecretario encargado del área y quien ha sido el negociador de los tratados internacionales por Chile por largo tiempo y que nos puede seguir ilustrando. ¿Ya? Señor López Díaz. Primero quiero señalar, presidente, de que desde el año 90 a la fecha, la inserción económica intencional ha sido uno de los temas que Chile ha impulsado y que de una u otra manera ha permitido un incremento del comercio y la producción chilena, porque no solamente producimos para nosotros, producimos para el mundo.
Y si bien es cierto que nosotros tenemos un mercado hacia Latinoamérica que debemos preocuparnos que crezca, ese mercado ha sido un mercado complejo de armar, también por las dificultades con otros países, porque muchas veces somos todos exportadores de materias primas o de materia de producto alimenticio, entonces el intercambio de bienes es más difícil. En el año 2016 se suscribió por parte de la presidenta Bachelet un acuerdo con Uruguay, y el 2017 se suscribió con Argentina, ¿ya? Y durante el 2018 el presidente Piñera suscribió un acuerdo de libre comercio con Brasil, que es un acuerdo que se estaba trabajando y es el que hoy día se somete a consideración de la Honorable Cámara. Nosotros esperamos de que, concluido este proceso con Brasil, y ya se está trabajando en paralelo, negociar un tratado también de libre comercio con Ecuador, lo que luego permitiría a Ecuador incorporarse a la Alianza del Pacífico. Y estamos con tratativas similares con Paraguay. Entonces, en definitiva, el tren es Brasil, luego Ecuador y finalmente Paraguay. Y esto va a permitir que nuestras relaciones vecinales además adquieran un mayor peso específico de la perspectiva de las relaciones internacionales. Ahora, en lo que respecta a Brasil, Brasil en el año 2019 fue el primer socio comercial de la región y es el tercero a nivel mundial, solo superado por China y Estados Unidos. Cuando hablamos de Brasil estamos hablando de un país que representa el 51% del continente sudamericano, del subcontinente sudamericano. Es decir, son dimensiones que nosotros a veces no queremos asumir. Brasil tiene además 200 millones de habitantes. Entonces, Brasil es algo que a veces los hispanoparlantes en Latinoamérica no queremos mirar o no somos capaces de reconocer. Brasil es un tremendo polo rodeado de países hispanoparlantes, pero Brasil es un eje político real y ahí está. Ahora, las exportaciones a Brasil concentraron el 4,5% de los envíos chilenos al mundo y el 30% de nuestros envíos a Latinoamérica. Por lo tanto, hay que entender que a Brasil podemos seguir creciendo porque Brasil se representa el 50%. Sin embargo, hoy día tenemos un 30% de nuestros envíos a donde van a Brasil, los que van a Latinoamérica. ¿Qué son relevantes? El salmón, casi 600 millones. El vino embotellado, 149. Y los que han alcanzado altos índices históricos. Las importaciones desde Brasil son 5.650 millones y tuvieron un descenso anual de un 16%. Un 65% de esta disminución se explica por las menores compras de petróleo, que alcanzaron 1.537 millones y que representó un 32% retroceso. Vuelvo a señalar, presidente, que Brasil es un destino muy relevante para productos chilenos, no solamente lo que les señalé, que es el vino y el salmón, sino también productos químicos, orgánicos, caja de cambio, aceite de oliva, entre otros. Por más de 20 años, la relación económica y comercial con Brasil ha estado anclada en el Acuerdo de Complementación Económica, el AC-35, que su señoría ilustrísima recordará que fue unos tratados que se vienen del año 1990, cuando usted ya estaba en la Cámara de Diputados. Al igual que usted. Que yo ya me olvidé, presidente, usted está presente. Y Pedro estaba antes que nosotros. Sí, no, mejor no recordemos eso. Y que este instrumento ha sido un instrumento útil, pero indudablemente que lo que queremos es avanzar. Y la iniciativa de negociar este acuerdo de libre comercio se materializó durante la visita presidencial del 27 de abril de 2018. Y existe un interés, realmente, presidente, yo le agradezco que haya puesto en tabla porque creo que es un instrumento que nos va a permitir un mayor anclaje en nuestro espacio común, la patria grande que se habla normalmente.
Fíjese que hubo una negociación récord de 5 meses, se negoció en 5 meses, hubo 4 rondas de negociación y lo que permitió que esto se llegara a feliz término. Este nuevo acuerdo entre Chile y Brasil, que conforma el protocolo adicional 64 del AC35, tiene un preámbulo y 24 capítulos y tiene como propósito, por una parte, complementar la liberación comercial arancelaria en materia de productos ya alcanzados en el AC35, que fue el año 90, como le señalaba, y por otra parte, modernizar la relación comercial con Brasil mediante la incorporación de nuevas disciplinas de última generación, pero también a través de la actualización de las disciplinas existentes. Si usted me permite, presidente, con el fin de facilitar un conocimiento más específico y luego preguntas por parte de los honorables parlamentarios, yo me permitiría, con su venia, presidente, que nuestro vicecanciller y subsecretario pudiera referirse al respecto. Muy bien. Tiene la palabra el vicecanciller. Así es. Muchas gracias, señor El presidente. micrófono. Por su intermedio, quisiera agradecer la posibilidad de poder explicar algunos detalles de este acuerdo y también del contexto que significó la negociación. Primero que nada, quisiera destacar que también producto del intercambio que hemos tenido con esta comisión durante los últimos años, hemos ido recogiendo también ciertas sugerencias respecto de la manera de poder entregar información a la comisión respecto al acuerdo. Y una muestra de ello es que en algo que es bastante inédito respecto de la tramitación de acuerdos parlamentarios, de acuerdos de libre comercio en el Congreso, hemos hecho llegar a la Comisión un informe de nuestro Departamento de Estudio, de la Subsecretaría Económica, sobre este acuerdo y los distintos capítulos que tiene, así como también el proceso de consulta ciudadana al que fue expuesto. Da cuenta de una profundidad también y de mayor detalle respecto de los distintos capítulos que tiene el acuerdo, que son 29, y que marcan también un salto cualitativo, yo diría, en la relación con Brasil, que hoy día está en lo comercial sujeta al acuerdo de complementación económica 35 con el Mercosur, pero que es de carácter arancelario y por lo tanto disciplinas relativas a lo que son estrictamente aranceles y bienes. Cuando hablamos de Brasil estamos hablando primero que nada, un país que para nosotros es muy relevante en el contexto económico. Primero que nada, nuestra red de acuerdos de libre comercio, que es amplia, son 29 acuerdos en total. Bueno, eso nos ha dado acceso a distintos mercados, pero desde un punto de vista de Brasil, también quisiera destacar el potencial que tienen nuestras pequeñas y medianas empresas en ese país. El 2019, las 8.159 empresas exportadoras chilenas generaron en su conjunto 1.200.000 puestos de trabajo y por lo tanto, cuando estamos hablando de comercio exterior, estamos hablando del 13% de la fuerza laboral del país. Y dado que nuestros acuerdos también entraron en vigencia hace más de 15 años, efectivamente aquí estamos tomando la oportunidad. Por mucho tiempo quisimos dar este paso como país con Brasil y se generó, efectivamente, como ya lo ha señalado el canciller, la oportunidad de poder avanzar en dar un salto cualitativo, como ya lo decía, en modernizar las disciplinas y también incorporar otros aspectos que nosotros vemos esencial en el futuro del comercio. Me refiero a los temas de economía digital, a los temas de servicios y a los temas de comercio electrónico. Esa es una cancha donde necesitamos herramientas para poder jugar. Brasil es un mercado complejo, es un mercado que regulatoriamente tiene también distintos niveles de regulación a nivel estatal, a nivel estadual, y por lo tanto necesitamos poder avanzar en herramientas que nos den más certezas para poder despegar en ese ámbito. Y por lo tanto, ese auge en materia de servicios de e-commerce y en otros temas que para nosotros hablan de una necesidad de hablar de un comercio más inclusivo, han puesto en la mesa de negociaciones temas como la participación de las mujeres en el comercio exterior, mayores beneficios para las pequeñas y medianas empresas, estimular también, como ya lo decía, exportaciones de servicios. Hay un creciente, un aumento
del comercio mundial en bienes intermedios y por lo tanto quisiera destacar que este acuerdo por primera vez en un tratado de libre comercio incorpora un capítulo específico en materia de cadenas globales y regionales de valor. Y también iniciativas que incentiven la forma en que nuestros emprendedores se relacionan con sus contrapartes en el extranjero. Cuando hablamos de cadenas regionales de valor, hablamos de que esta red de 29 acuerdos de libre comercio puede ser efectivamente un factor para poder atraer mayor actividad económica en Chile por ejemplo, empresas. En el fondo existe el caso de una empresa que ha planteado el interés, una empresa china, de, por ejemplo, reexportar desde Chile al Asia con componentes chilenos y componentes también de la región. Entonces, al igual como ocurre con el caso con Argentina, podría ser perfectamente factible que usemos componentes brasileños, los procesemos en Chile y haciendo uso de alguna de las ventajas y las reglas de origen para poder acumular origen de nuestra red de acuerdos de libre comercio, exportar a un tercer país. Y por lo tanto, cuando hablamos de Brasil, evidentemente que nuestra inserción en la cadena de valor de mejor manera y en parte de la producción de bienes intermedios que generen mayor valor es tremendamente importante, y por eso es que quisiéramos presentar hoy este acuerdo que creemos es muy beneficioso para Chile. Ahí hay algunas cifras que representan lo que significa Brasil. Es la 9ª economía mundial, tiene una población de 210 millones de habitantes y genera por sí solo el 16% del total de las importaciones de América Latina y del Caribe. Por lo tanto, es el segundo mayor importador, superado por México el 2018. Para Chile es tremendamente relevante. 1/3 de nuestras exportaciones a Latinoamérica van a Brasil, y por lo tanto en este contexto el consumidor brasilero tiene un atractivo creciente para nuestro exportador y que puede encontrar distintas oportunidades, especialmente cuando hablamos en los aspectos relacionados a la economía digital. Y en eso quiero destacar el capítulo de comercio electrónico. En Brasil más del 50% de las transacciones hoy día son online. Quisiera también recalcar que Brasil ocupa el 4º lugar en consumo de alimentos saludables en el ranking mundial y moviendo un negocio de 23.000 millones de dólares, y por lo tanto el incremento de consumo de alimentos orgánicos en Brasil está en consolidación, especialmente en el ámbito de las frutas, hortalizas, lácteos y otros productos de origen animal con mayor valor agregado. Esto es algo que también es especialmente relevante para las pymes y para los pueblos originarios que se dedican hoy día a la exportación. Y finalmente también en el ámbito de la economía digital, Brasil es el 2020 un país que va a superar en 70 millones los gamers en Brasil, y por lo tanto los consumidores o los potenciales clientes de desarrolladores de software en Chile. Hasta hace poco se hizo de hecho una convención con Nintendo a través de ProChile de 500 distintos desarrolladores, y eso es algo donde queremos participar de una manera mucho más potente. Los beneficios de este acuerdo, cuando uno lo sitúa en el contexto de lo que ha sido la región, lo que vemos es que estos envíos a la región se han multiplicado en 262 veces, y en particular con Brasil es aún más notorio, son 527 veces lo que se ha multiplicado, destacando que el total de nuestros envíos a América Latina, es decir, el 32%, va a Brasil. La cronología que quisiera pasar brevemente, pero destacar que ya fue mencionada por el canciller, es que este es un TLC, al igual que el de Argentina, que no tiene carácter arancelario. Ahora, ¿significa eso que este es un acuerdo no relevante? No, muy por el contrario, porque justamente habiéndose ya producido en el año 95 esa apertura arancelaria con el Mercosur, lo que necesitamos es herramientas para poder abordar ese comercio y tener certezas respecto de nuestros socios comerciales, especialmente en un caso particularmente complejo por su organización como lo es Brasil. Y por lo tanto lo que estamos haciendo acá es complementar y modernizar la relación comercial con Brasil, incorporando nuevas disciplinas de última generación y también actualizando disciplinas existentes, como ya lo señalaba, dando mayor certeza jurídica a los exportadores e importadores de ambos países. Quiero aprovechar de destacar el uso de una norma que hicimos a propósito del TLC con Argentina, que fue aprobado recientemente, y cómo este tipo de cosas genera una ventaja efectivamente y un tratamiento más expedito de ciertos obstáculos que nosotros presentamos en el comercio. El año pasado
Argentina estableció un impuesto que se denominó tasa estadística, un nuevo impuesto a las importaciones de 2.5% que afectaron las exportaciones de Chile. Nosotros activamos el capítulo de solución de controversias del TLC. A través del acuerdo con el Mercosur, nosotros estamos obligados a activar esto con los 4 países del Mercosur y por lo tanto no podemos abordar estos temas de carácter de manera bilateral. Lo hicimos con Argentina y satisfactoriamente concluimos las negociaciones amistosas con ese país en enero de este año, siendo Chile excluido de esa tasa estadística y por lo tanto retomando lo que ha sido la tradición de nuestras exportaciones en el sentido que no se vean afectadas por esa tasa. Otros temas parecidos han surgido en materias de acceso y por lo tanto sí hay un resultado evidente en los intereses del país cuando nos damos herramientas de carácter bilateral y en este caso con un socio que es aún más grande que Argentina, mucho más grande que Argentina, como lo es Brasil. El intercambio entre Chile y Brasil, ahí están las cifras, desde que nosotros entrar en vigor el acuerdo de complementación económica, esta creció una tasa promedio anual de un 5.8%. Podemos observar allí que existe un déficit en nuestro intercambio comercial. Ahora bien, los bienes intermedios, principalmente, como ya lo señaló el canciller, esa diferencia se produce por las importaciones de petróleo, desde Brasil, que alcanzaron cerca de 1.700 millones de dólares el año pasado. En el caso de las empresas que exportan a Brasil, podemos ver que el número de empresas creció en un 45% y también que el número de productos creció en un 37% desde el año 95. Y por lo tanto Brasil se ha transformado en un mercado de destino en el principal mercado de destino para una larga lista de productos nacionales y de los que quiero destacar las cerezas en conserva, el aceite de oliva, productos químicos, aluminio, cajas de cambio y alambre de cobre, entre otros productos emblemáticos de nuestra industria para los cuales Brasil se ha convertido en el principal mercado. Subsecretario, sí. ¿Le puedo pedir una breve interrupción? Lo que pasa es que hay diputados que tienen actividades paralelas en la comisión. Quiero advertirle que no está convocada para votar hoy día este proyecto. ¿Ya? Entonces, para que no vamos a votar hoy día, sino que vamos a ver si acaso hay alguna sugerencia y lo votaríamos, si habría acuerdo, lo votaríamos la próxima semana. ¿Ya? Para que si alguien tiene actividades complementarias, se sienta con la libertad. ¿Ah? Y habiendo margen incluso para sugerir invitados. Sí, eso. Perdón, subsecretario, pero como hay parlamentarios que puede continuar. Y bueno, también cuando uno analiza la evolución de las exportaciones por sector, uno ve que ha existido un crecimiento importante en nuestras exportaciones industriales a Brasil, que han crecido una tasa de un 8.9% anual. Aquí quiero destacar el casi inexistente o muy bajito número en materia de servicios. Y esa es la gran oportunidad que tenemos en el caso de Brasil. Nuestras pequeñas y medianas empresas y el sector de servicios tiene como principal mercado natural de destino la región. Y Brasil es el principal mercado de la región y aquí estamos dotando a nuestros exportadores de servicios, de herramientas que van a permitir facilitar el ingresar a ese mercado y tener mayores certezas en el mercado brasilero. Nuestras exportaciones de servicios, de los cuales nosotros exportamos 164 distintos servicios, hoy día en Brasil es muy pequeña, solamente el 2% de las chilenas de este sector exportan a Brasil, siendo el destino 11, y por lo tanto este acuerdo, como ya lo decía, es un importante incentivo al crecimiento de esos acuerdos. En el caso de las regiones, para 9 de las 16 regiones de Chile, Brasil representa una proporción importante de las exportaciones, destacando que el 35% de los embarques de Aysén tuvo como destino Brasil, así como el 34% de los embarques de Magallanes. Para las pequeñas y medianas empresas vemos que del total de 1.174 empresas, de ellas un tercio corresponden a pequeñas y medianas empresas. Tenemos un desafío en el monto que ellas representan, que sigue siendo aún bajo respecto del total, pero creemos que en este sentido estamos dando herramientas que han sido largamente anheladas por exportadores de bienes y servicios, especialmente cuando hablamos de pymes. Ahora, ¿cuál es la relación del acuerdo de alcance parcial
35 y su relación con Brasil, lo que vemos es, primero, que este acuerdo no es de carácter arancelario. Lo que ven a la izquierda es lo que tiene hoy día el ACE 35, es decir, comercio de bienes, el régimen de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos del comercio, y un comité de pymes entre Chile y el Mercosur. Lo que nosotros estamos agregando hoy día, por ejemplo, en el caso de pymes, de bilateralizar esto, teniendo un comité de pymes entre Chile y Brasil, también incorporando capítulos o disciplinas nuevas en materia de comercio transfronterizo de servicios, medio ambiente, comités y reglamentaciones OTC y MSF, género, comercio electrónico y facilitación de comercio. Quiero recordar que nos hemos estado exentos de este tipo de obstáculos a veces en el mercado brasilero. El más reciente fue una propuesta de regulación en materia de incorporación de agua en la producción del vino, que era contraria a las normas generalmente aceptadas de la Organización Mundial del Vino. Y como Chile, nosotros hicimos presentes nuestras observaciones en cumplimiento del capítulo OTC de la OMC, y lo que estamos haciendo es traer ese contenido también en lo bilateral para tener más herramientas y mejores herramientas para poder resolver, como hoy día ya lo estamos empezando a hacer con Argentina, bilateralmente con Brasil. No, la regulación de Brasil, que significaba incorporar un porcentaje de agua muy inferior, digamos, respecto del que hoy día ciertas viñas hoy día están ocupando, principalmente por uso técnico del agua cuando se lavan y que muchas veces se entiende como un obstáculo innecesario al comercio, porque de hecho la Organización Mundial del Vino valida las prácticas aceptadas para producir vino y el uso del agua de carácter técnico es aceptado. En este caso, lo que ocurrió fue que Brasil, en cumplimiento del tratado o del acuerdo OTC de la OMC, publicó la medida. Y distintos países productores de vino comentaron sobre la medida. Brasil entendió que estaba incumpliendo una serie de aspectos y retiró finalmente la medida. Lo menciono este ejemplo porque si hubiésemos tenido este acuerdo vigente, también se incorpora como parte de las herramientas para las que nosotros podríamos abordar un obstáculo técnico a nuestro comercio directamente con Brasil. Por lo tanto, estamos trayendo las medidas OTC y dándole un plus en el sentido de llevarlas a lo bilateral. Pero ese plus también tiene que ver con modernizar esa relación y, por lo tanto, hay nuevas disciplinas que no existen hoy día en la relación comercial entre Chile y Brasil a través del Mercosur, como lo son el capítulo de telecomunicaciones, el capítulo de comercio electrónico, el capítulo de comercio de servicios, medio ambiente, laboral, género, pymes, cooperación económica, comercial, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública y política de competencia, facilitación de comercio, buenas prácticas regulatorias, entre otras. Además del capítulo que por primera vez está en un TLC, que es el de cadenas regionales y globales de valor. Por lo tanto, estamos convencidos de que hemos logrado en estos 24 capítulos un marco regulatorio moderno que cumple con las expectativas y estándares de las relaciones comerciales internacionales. Cuando vemos estos 24 capítulos, por primera vez también quiero destacar que Brasil asume en un acuerdo bilateral compromisos en materia de comercio electrónico, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción, cadenas globales y regionales de valor, género, medio ambiente y asuntos laborales. Por lo tanto, Brasil también ha visto en este acuerdo una oportunidad de poder también dar cuenta de lo que ha sido esta apertura comercial de Brasil desde hace algunos años. Pasando ya derechamente a los distintos capítulos que quisiera destacar, el primero es el de facilitación de comercio. En general, el objetivo de este capítulo, no solamente en este acuerdo, sino que en cualquier otro, es tener procedimientos más expeditos y eficientes para las operaciones de importación y exportación y tránsito también de bienes entre las partes, para desarrollar medidas destinadas a facilitar el movimiento y la libre circulación transfronteriza de las mercancías. En este caso cae en ciertos temas también en materia de, por ejemplo, publicación de leyes y reglamentos, que inciden en la importación y exportación, tránsito de mercancías y del derecho también que tenemos a apelar o a presentar recursos frente a decisiones de autoridades aduaneras brasileras.
pero también el uso e incorporación del uso de tecnologías modernas a las distintas etapas arancelarias, el poder usar más certificados digitales, lo que baja costos y reduce los tiempos también, haciendo más eficiente en frontera el despacho de mercancías, y también una apropiada gestión de riesgos, orientando a nuestras autoridades aduaneras a fiscalizar las operaciones más riesgosas y no todas, digamos. Ahora, la implementación de herramientas que contribuyen a dar fluidez y seguridad al comercio bilateral, cuando hablamos de ello estamos hablando de que este capítulo incorpora, por ejemplo, el establecimiento de una ventanilla única de comercio exterior, la BUCE o CISEX, como nosotros lo llamamos aquí a través del Ministerio de Hacienda, pero también establece la posibilidad de poder reconocer a operadores económicos autorizados, que lo que hacen básicamente es reducir los costos de transacción del exportador, y especialmente el pequeño y mediano, porque al ser certificado como operador económico autorizado, tiene de alguna manera una vía más expedita para poder comerciar con Brasil. Y lo mismo que ya les decía, de utilizar documentos en formato electrónico. Importantemente también hay disposiciones en materia de cooperación aduanera, que lo que significa es aumentar el intercambio de información entre las aduanas de Brasil y Chile para poder fiscalizar mejor y hacer una mejor gestión de riesgos y de control eficiente en las operaciones de exportación y de importación. El segundo tema que quisiera abordar es el de medidas sanitarias y fitosanitarias. El objetivo general de estos capítulos es proteger la salud y la vida de las personas, animales y vegetales a través de la profundización, en este caso en el acuerdo con Brasil, de las obligaciones que hoy día tenemos en el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. Profundizar este capítulo en este aspecto lo que hace es mejorar las herramientas de negociación para facilitar el comercio de bienes sujetos a control sanitario y fitosanitario, dándonos nuevas posibilidades de acceso a nuevos productos silvoagropecuarios y facilitando la exportación de aquellos ya autorizados sin poner en riesgo la salud pública, la inocuidad ni el estado sanitario tampoco de plantas y animales. Acá quiero destacar en los beneficios de este acuerdo el reconocimiento de equivalencia, que va a facilitar el comercio de bienes sujetos a medidas sanitarias y fitosanitarias, promoviendo el desarrollo de confianzas entre autoridades nacionales, por ejemplo, agilizando los procesos de autorización de establecimientos exportadores. Siendo más concretos, para el sector pesquero y acuícola, hoy existen 168 establecimientos chilenos habilitados para exportar a Brasil. Estas entidades y las futuras no van a requerir de autorización de la autoridad brasilera, solo va a bastar la autorización de Sernapesca. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es mantener y fortalecer la institucionalidad, también creando un nuevo comité en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias para dar mayor agilidad a atender asuntos relacionados con la aplicación y el desarrollo de medidas sanitarias y fitosanitarias de pesca y acuicultura, en la pesca, la acuicultura y también materias agrícolas. Por lo tanto, creemos que estamos dando pasos importantes para facilitar el proceso de apertura de los mercados, dando mayores oportunidades a nuestros exportadores. El tercer tema, que también es crucial para poder dar un uso efectivo a las ventajas arancelarias, es el de los obstáculos técnicos al comercio. Y entre los beneficios, acá está la transparencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que las propuestas regulatorias de productos tengan un periodo al menos de 60 días para consultas internacionales ante la OMC, lo que permite a las partes interesadas dar a conocer con antelación las regulaciones que podrían afectar nuestro comercio de bienes. Un ejemplo es el caso de la regulación del vino. Si no hubiese existido esto en la OMC, ahora mayor abundamiento bilateralmente, no habríamos podido reaccionar y dar a conocer a Brasil nuestros argumentos. Brasil podría perfectamente haber avanzado y haber dictado igualmente la regulación, sin embargo, eso sí podría incumplir ciertas obligaciones, dado que el uso que se le da al agua es técnico y permitido por las prácticas generalmente aceptadas para producir vino según la OMB. Finalmente, también se incorpora un capítulo, un comité específico bilateral en materia de OTC u obstáculos técnicos para tratar estas materias no arancelarias, y por lo tanto aquí también nos estamos liberando de alguna manera de llevar un tema bilateral a un comité que hoy día tiene que obligatoriamente sentar a los 4 países del Mercosur. Y por lo tanto vamos a poder plantear propuestas en sectores específicos como el farmacéutico, por ejemplo, para alcanzar acuerdos y facilitar el comercio, estableciendo un trabajo bilateral de nuestras agencias respectivas, en el caso de Anvisa por parte de Brasil y el MinSal ISP
en el caso de Chile. A continuación quisiera referirme al tema de servicios. Este es un capítulo tremendamente importante para el nuevo ámbito del comercio que queremos desarrollar con Brasil, porque aquí estamos asegurando que no se dé un trato discriminatorio a nuestros exportadores de servicios, por ejemplo a los desarrolladores de videojuegos, dada la importancia del mercado que ya señalaba para los gamers. Cada parte va a brindar a sus servicios y proveedores un trato no menos favorable que el que se otorga a sus proveedores nacionales. Se abren posibilidades, por lo tanto, para exportadores chilenos que ingresen a Brasil en igualdad de condiciones que los proveedores locales. No va a haber tampoco, en virtud de las disposiciones de este acuerdo, limitaciones al número de proveedores extranjeros de servicios que operen en el país. Eso es un beneficio que se da a Chile en virtud de este acuerdo. Tampoco a las operaciones y montos transados. No va a ser necesaria la presencia local. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le va a exigir a un proveedor tener una oficina de representación o que sea residente en el país importador del servicio, lo que evidentemente que supone un costo adicional, especialmente para las pymes. Y esto lo destaco, es relevante en materia de servicios porque Chile exporta 164 distintos tipos de servicio al mundo, pero solamente 53 van a Brasil, siendo el principal el de las TIC, tecnologías de la información, 61%, mantenimiento y reparación, un 9%, administración, 7% y servicios logísticos, un 5%. Luego, otro capítulo muy relevante para las pymes, el de comercio electrónico. Acá lo que buscamos es eliminar la discriminación por origen entre productos digitales, incentivar la competencia y la no localización de servidores o la exigencia de localizar servidores en el país de destino y por lo tanto tener un flujo transfronterizo de datos abierto y libre. Es importante recalcar también en materia de facilitación de materias de comercio, el que las firmas electrónicas también son reconocidas mutuamente y eso disminuye los costos operativos para las pymes. Y en ese sentido hemos acordado también, como ya lo decía, eliminar la obligación para empresas extranjeras de ocupar servidores nacionales para operar en materia de comercio electrónico. Esto permite ahorrar costos operativos a las pymes, eligiendo el proveedor que les ofrezca los mejores precios y servicios de acuerdo con las necesidades. Garantiza también a nuestros exportadores la posibilidad de ofrecer sus productos digitales, aplicaciones, audiolibros, software y otros similares en el mercado brasilero sin limitar el flujo transfronterizo de datos y también se establecen, como ya lo decía, normas de reconocimiento de firma electrónica. A continuación, el capítulo de telecomunicaciones, donde lo más destacable es, por cierto, el aumento de los niveles de competencia en el mercado al permitir también nuevos actores que redunden en una mayor y mejor oferta de servicio a través de la eliminación del roaming internacional. Y por lo tanto, a contar de un año desde la entrada en vigor del acuerdo, los proveedores de telefonía móvil van a tener que cobrar las mismas tarifas que apliquen a los servicios móviles de su propio país. El siguiente capítulo es el de compras públicas. Este capítulo es tremendamente importante. El mercado brasilero de compras públicas es 10 veces el mercado chileno y también lo que buscamos es que exista una mayor presencia de pequeñas y medianas empresas, tanto en bienes como en servicios. Lo que se hace es incorporar el acuerdo de compras públicas entre Chile y Brasil, que se suscribió en 2018, y lo incorporamos íntegramente en este nuevo instrumento y por lo tanto también dotarlo de la estructura jurídica del documento, solución de controversias, mecanismos, etcétera. Esta apertura la vemos como una gran oportunidad para nuestros exportadores de bienes y de servicios. Ya lo decía, este es el mercado más grande de compras públicas en Latinoamérica, con compras aproximadamente en un rango de 180.000 millones de dólares y 269.000 millones de dólares anuales, es decir, 10 veces mayor al mercado público de compras públicas chileno. Y por lo tanto consagramos el principio aquí de trato nacional y no discriminación respecto de bienes y servicios y proveedores provenientes de Chile, quienes van a poder participar en las licitaciones públicas cubiertas por este anexo de las entidades brasileras, pero también y sus órganos dependientes. Aquí estamos también avanzando en la estructura administrativa de Brasil, en sus distintos niveles de compras públicas. Y por lo tanto van a poder participar nuestros proveedores en compras públicas brasileras respecto en igualdad y condiciones que los proveedores locales y lo más relevante, sin la necesidad también de establecerse comercialmente en Brasil, en el territorio de Brasil por el capítulo antepenúltimo que ya había señalado.
En este caso, lo que quiero señalar es que los estados brasileros deben señalar en un plazo de 2 años, al entrar en vigor el acuerdo, si desean o no sumarse a este acuerdo. No es una obligación vinculante para las compras públicas estaduales de Brasil, pero sí a nivel central y sus distintas dependencias. Finalmente, y con esto ya voy terminando, las cadenas globales y regionales de valor también se incorporan por primera vez en un TLC de Chile, un capítulo específico, y lo que buscamos es ampliar las alianzas entre empresas chilenas y brasileras, aumentando las oportunidades de inversión también directa extranjera entre ambos países. Para las pymes, la gracia de esto es que se van a poder insertar en procesos productivos de mayor nivel de integración, sobre todo cuando hablamos de investigación y desarrollo tecnológico, y por lo tanto acá de lo que estamos hablando es diversificar nuestra canasta exportadora, y para eso necesitamos herramientas en el que es nuestro principal mercado de destino en Latinoamérica. Y por lo tanto estamos dando un mensaje valioso en materia de integración comercial con disposiciones que facilitan la participación de pymes en los distintos aspectos de las cadenas globales de valor, especialmente cuando hablamos de compras públicas y la generación de alianzas con empresas brasileras. Hay nuevas materias también en carácter de comercio inclusivo. Hay un capítulo específico de las pymes. Vamos a crear un consejo especial bilateral Chile-Brasil para materia de pymes. Queremos intercambiar información relevante y de interés para las pymes. Se van a sentar en este comité de pymes representantes gubernamentales que van a tener a cargo la promoción y seguimiento de estas obligaciones. Y lo que es más importante es que de las más de 993.000 pymes, hoy solo 4.200 son exportadoras, y por lo tanto eso es un número que tenemos que cambiar, y la región es 0.4 del total de las pymes en Chile. Y lo que nosotros queremos es que eso también tenga un sello inclusivo, y por lo tanto en materia de género y comercio estamos visibilizando la inclusión de las mujeres en el comercio, que puedan participar, beneficiarse del comercio y también entregar y recabar información desagregada que es base para identificar barreras, brechas e inequidades en el ámbito del comercio internacional. Se establece un comité de género y comercio que tiene que elaborar un plan de trabajo y también un capítulo sobre cooperación económica y comercial que fortalece la visión global de este relacionamiento bilateral. Lo que buscamos es difundir los beneficios de este acuerdo, promover y facilitar el comercio y establecer un artículo específico también en materia de propiedad intelectual, en materia de cooperación, que contiene actividades de cooperación en materia de transferencia de tecnología, coordinación en organismos internacionales y también programas de cooperación técnicas. Hay que destacar como parte de este capítulo o este artículo el reconocimiento y la protección también de la indicación geográfica del pisco como una de las indicaciones geográficas procedentes de Chile. En el ámbito laboral, la inclusión de estos capítulos ha ayudado a despertar conciencia pública sobre los temas laborales, y por lo tanto este acuerdo no es la excepción y compromete a ambos países a cumplir su propia legislación laboral, a aplicar y promover normas fundamentales en materia de trabajo que son reconocidas internacionalmente, como la libertad sindical, la prohibición del trabajo infantil, entre otros, y también establece un comité laboral para discutir estos asuntos, incluyendo áreas de cooperación a propósito de la implementación del capítulo y tratar cualquier asunto que pueda surgir entre las partes. Finalmente, y ahora sí que termino, el capítulo de solución de diferencias, transparencia y anticorrupción en el ámbito de los aspectos institucionales de este acuerdo, que lo que buscan es aumentar nuestras certezas respecto a la solución de controversias, los niveles de transparencia en relación con las reglas que rigen nuestro comercio y también eliminar el cohecho y la corrupción en el comercio internacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, vicecanciller. Yo lo quiero comprometer para la próxima sesión porque tengo la impresión de que hay varios diputados que están inscritos para hacer consulta, y como lo más probable es que nos va a pillar la hora porque tenemos que cesar a las 4, que pudiera venir, a usted lo liberamos, ministro, para que venga el próximo martes, y podamos las preguntas que van a quedar pendientes. Tiene la palabra el diputado Isacor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo y agradezco tanto al canciller como al subsecretario. Creo que la presentación es bastante maciza. Y quiero partir destacando, presidente, un concepto que el subsecretario Yáñez
ratificó bastantes veces, que es agregar valor. Finalmente las acciones, no solamente desde el punto de vista comercial, sino que también productivo, laboral, y en ese sentido también creo que esto va en la línea de lo que muchos hemos planteado, de diversificar los focos de exportaciones o de importaciones también de Chile. O sea, cuando dependemos de una economía y pasamos a depender de otra, finalmente eso no es agregar un mayor valor, sino que muchas veces es agregar mayor dependencia, y eso es mucho más riesgoso. Por lo tanto, el fijar a través de este acuerdo comercial una política de intercambio mucho más dinámica, mucho más moderna, mucho más activa con la economía más grande de Latinoamérica, yo creo que va en la línea correcta, y en ese sentido nosotros destacamos eso. Pero también tengo algunas preguntas, a ver, con respecto a las importaciones que hace Chile. En la presentación se señaló que esta es la tercera fuente de exportaciones, vale decir, de importaciones hacia Chile. ¿Cuáles son los principales productos que importamos, por lo tanto, de Brasil? Yo sé que hay industria automotriz o industrial, pero saber cómo se convierte Brasil en la tercera fuente de importaciones de Chile para Chile, perdón. Con respecto a las inversiones, hay un tema que me preocupa o me interesa saber un poco más en profundidad. Sabemos que hay inversiones chilenas fuertes en Brasil, particularmente lo que tiene que ver con la celulosa, pero acá se habla de acuerdos o de ventajas arancelarias. ¿Hay también espacios tributarios, de mejoras de aspectos tributarios? Por ejemplo, las empresas chilenas que tengan operaciones allá van a tributar una doble tributación tanto en Chile como en Brasil. ¿Existe algo en este acuerdo o se va a avanzar después en ese aspecto? Porque muchas veces hemos visto que se complementan tratados internacionales a través de los acuerdos arancelarios. Y por último, presidente, preguntar, porque el tema aduanero tiene mucha importancia, sobre todo para el sector agrícola. Acá tenemos nosotros barreras fitosanitarias bastante rígidas, lo cual nos ha permitido tener un mercado reconocido a nivel internacional. ¿Las principales vías de intercambio comercial son terrestres o marítimas? O sea, ¿nos damos la vuelta por el Cabo de Horno o por el Canal de Panamá para llegar vía mares, o hay mayor flujo vía camiones? Yo sé que las zonas de Iquique y Arica principalmente son los puertos que más exportaciones hacia el Pacífico reciben. Y nosotros también queremos mirar hacia el Pacífico desde el punto de vista de la Alianza para el Pacífico. Entonces, saber si existe también una tendencia a mejorar la vía terrestre a través de Paraguay, una parte por Bolivia, hacia el norte de Chile, o vamos a seguir o tendiendo hacia la comunicación marítima. Esas preguntas, presidente. Gracias. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Señalar varias cosas. La primera, que creo que este es un tratado que va en la línea correcta, no solamente por lo que aportaba el diputado Isacor por su intermedio, presidente, sino además porque creo que efectivamente el abrir el mercado estatal al Estado como comprador para las pequeñas y medianas empresas es algo muy notable, es muy notable. Efectivamente, a los pequeños y medianos empresarios les cuesta mucho venderle incluso al Estado de Chile, pero abrirse además al mercado brasilero puede ser una línea de expansión y no solamente de supervivencia, sino de crecimiento y de desarrollo de nuevas empresas, tomando como objetivo no solamente el intercambio comercial entre privados, sino incorporando al Estado, y eso yo tengo que felicitarlo, porque verdaderamente creo que va en la línea correcta y es lo que nosotros deberíamos potenciar hacia adelante y ver los Estados también, o a las pequeñas y medianas empresas con proveedores también de los Estados y no solamente mercados con consumidores a nivel de la población. Y eso quiero felicitarlo. En segundo lugar, quiero comentarle a esta honorable comisión que yo, en mi calidad de presidente del Grupo de Amistad Chileno-Brasilero Parlamentario, me he reunido con el embajador de Brasil. Este mismo proyecto se está discutiendo en este instante en Brasil por los parlamentarios brasileros. Luego estamos, digamos, en la misma línea y avanzando en el mismo al mismo ritmo. Ellos incluso lo ingresaron en noviembre del año pasado, si la memoria no me falla. Y desde ese punto de vista el interés es mutuo, y ahí me gustaría
apoyando un poco lo que señalaba el diputado Cort, por su intermedio, presidente, es también, siempre nosotros hablamos de los beneficios que nosotros vamos a tener, pero me gustaría también tener una noción de cuáles son los beneficios que los productores brasileños, el comercio brasilero va a tener en relación a esto, entendiendo que el igualar, digamos, las condiciones legislativas, el tema de la paridad es un tema muy importante, el tema del trabajo, del no trabajo de los niños en los procesos, creo que es fundamental, pero sería importante tener algún tipo de noción en relación a aquello. Y por último, con esto termino, que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con la gestión del subsecretario, el señor Lobandía, y por cierto del canciller, digamos, recordarle a esta comisión que nosotros fuimos de los primeros países que firmó un tratado de libre comercio con Inglaterra, con Gran Bretaña, y que hoy día no tenemos problemas con el Brexit, y esta fue una discusión que tuvimos a finales del año pasado de la conveniencia o no conveniencia de abrirnos a aquello. Entonces reiterar digamos, esa mirada que tiene la Cancillería, digamos, para poder avanzar y no ir en la cola de los problemas, sino ir por delante en las soluciones. Muchas gracias. Muy bien. Diputado, no sé acaso usted prefiere, porque nos quedan 7 minutos. Sí, presidente, permítame dejar la... Y nos tiene que contestar... No, yo no voy a preguntar nada para la próxima sesión, mejor, porque no... Lo mismo le ofrezco a usted que guarde las preguntas. Bueno, ok. Y así contesta las... Sí, claro. Porque yo quiero... Perdón, subsecretario, antes de ofrecer la palabra... porque si hay alguno de ustedes que quiere invitar a alguien, que abierta la posibilidad y le comunican al secretario para el próximo martes. ¿Ah? En todo caso, vamos a tener al vicecanciller aquí con nosotros. Tiene la palabra para que conteste al diputado Undurraga y al diputado Isacor. Al diputado Cort, el micrófono, por favor. Con la consulta tributaria, Chile y Brasil tienen ya un convenio para evitar la doble tributación. Esto existe desde el año 2001 y por lo tanto eso ya está y no fue necesario, digamos, incorporarlo en este acuerdo. Respecto de los otros temas, principalmente sí, el comercio con Brasil es terrestre principalmente. Las importaciones de petróleo probablemente llegan en barco. Algo que no tengo el dato ahora, pero sí nosotros, y eso fue algo que se dijo cuando este acuerdo se firmó, existe un interés explícito también de Brasil en su vocación hacia el Asia-Pacífico, en ver este acuerdo como una herramienta de esa política y a Chile como un socio, digamos, una plataforma. Cuando hablamos de país plataforma es justamente esto de lo que estamos hablando, así es que sí. Y existen aspectos también de integración terrestre física que se están avanzando hasta el corredor bioceánico. Eso es un proyecto que este gobierno también empuja con mucha fuerza, se ha conversado bilateralmente y lo que nosotros quisiéramos es también, bueno, dar las herramientas a este acuerdo, a nuestros exportadores y a los operadores, digamos. El diputado Undurraga, principalmente respecto de las ventajas que obtienen exportadores brasileros, recordar que este acuerdo no es arancelario, por lo tanto no estamos concediendo ninguna ventaja arancelaria a los productores de Brasil. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo es avanzar en herramientas que nos permitan a nosotros, bueno, y a ellos también tener mayor certeza. Ahora hemos sido, y uno de los temas que evidentemente a Chile le importa muchísimo son los temas de inocuidad alimentaria, los temas sanitarios y fitosanitarios fueron abordados directamente por el SAC y se logró un muy buen balance en la negociación respecto a, en el fondo, el otorgamiento de reconocimientos de establecimientos pasa por la entrega de antecedentes que garanticen la inocuidad o los aspectos sanitarios o fitosanitarios a satisfacción, digamos, de cada una de las partes o de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, creemos que y hay temas que son importantes también separar de esta discusión y lo conversamos a propósito también del acuerdo con Argentina y que podríamos dar cuenta en la próxima sesión de lo que está haciendo el SAC en temas que sí sabemos que preocupan a los exportadores silvagropecuarios y especialmente a los pecuarios cuando se trata del tema del etiquetado de la carne, que es un tema que generalmente se vincula en discusión con acuerdos internacionales, pero que no tiene que ver con acuerdos internacionales, sino que con la regulación que nosotros nos damos, y hay modificaciones al decreto 239 que son muy interesantes, que fueron expuestas a la industria
productora de carnes que estimó muy satisfactorias, digamos, los cambios, y que podríamos tal vez la próxima sesión también incorporar información adicional respecto de este tema del etiquetado a la carne, que ha sido una petición largamente requerida por los productores. Muy bien. Habiéndose cumplido los objetos de la sesión, se levanta, nosotros tenemos que ir a sala. Presidente, solamente una cosa Sí. muy corta. Ustedes tienen un resumen del estudio, no tienen el estudio, y el estudio es un documento de 60 páginas y que no se puede imprimir por razones de economía. Yo Pero tengo la está, impresión que ¿este? ese es, sí, pero no lo tienen todos, entiendo. Está a disposición de la Secretaría. Sí, Están los correos. está en digital, sí. Sí. Muy bien, muchas gracias, ministro. Se levanta la sesión.